llegó el momento de establecer comunicación a través de la plataforma Zoom con Fernando Gil, gerente comercial de la Bolsa de Valores de Asunción. Fernando, ¿cómo te va? Muchísimas gracias por participar nuevamente de Proeconomía y Finanzas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Eduardo? Siempre un gusto participar de la comunicación con ustedes. Fernando, queríamos consultar acerca de la dinámica que está mostrando la Bolsa de Valores al cierre del primer semestre del año. En el análisis que realizan ustedes, ¿cómo fueron los números de esta primera mitad del año? ¿Se cumplió con las expectativas? ¿Estamos un poquitito encima de esas expectativas iniciales? ¿Cómo están viendo los detalles estadísticos? Ok, te comento, Eduardo. Para nosotros el primer semestre está dejando un balance bastante positivo en lo que es volumen de negociación. Como vos bien sabés, ese más o menos es el indicador que a nosotros nos va generando una perspectiva y una idea de cómo venimos en la dinámica de negociación del mercado de capitales. A lo que va del cierre de junio, al cierre de junio, perdón, nosotros llevamos un acumulado superior a un 45% de lo que había sido el año pasado. Entonces nos deja con una perspectiva muy optimista, por lo menos para el segundo semestre. Cerramos el mes de junio como el mes de mayor volumen de negociación en lo que va del año. Y bueno, creemos y esperamos en realidad que esta dinámica se mantenga para el segundo semestre y que podamos estar hablando de este 2024 como un nuevo año récord en el volumen de negociación, como fue el 2023 también. Fernando, como estuvimos conversando en ocasiones anteriores, esto tiene mucho que ver con la dinámica económica que se está teniendo. En 2023 ya habíamos tenido una actividad económica bastante positiva. En 2024 esto se mantiene y también ese proceso de las tasas de interés en cierto modo está ayudando. Son esas básicamente las condiciones que están colaborando para estos números positivos. Yo creo que sí, Eduardo. Venimos en realidad de un año 2023, como bien decís, de una muy buena negociación bursátil. Creo que las condiciones y la coyuntura generan un poco este escenario propicio para que las empresas, sobre todo que hoy en día estaban analizando o estaban considerando capaz al mercado de capitales como una alternativa, terminan por decidirse, obviamente. Sujeto siempre a que las condiciones de previsibilidad, de transparencia, de una tasa de referencia del mercado que estuvo a la baja durante los últimos meses, ahora bueno, se está manteniendo baja. Entonces yo creo que ese conjunto de condimentos termina por hacer que las empresas, sobre todo que estaban analizando, como te digo, emitir o colocar algún tipo de instrumento en el mercado, terminen decidiendo y finalmente lanzando algún programa de emisión, alguna emisión de serie o demás. Y bueno, eso hace obviamente que el volumen de negociación se mantenga. Muy importante destacar también que tuvimos un repunte de lo que es sobre todo mercado primario en el mes de junio. Veníamos con un mes de mayo con muy poca negociación de mercado primario, es decir, colocación de nuevos instrumentos, pero sí vimos ya una recuperación en el mes de junio, donde el volumen de negociación del total del mes para el mercado primero fue de un 13% aproximadamente. El mercado primario durante el mes de mayo había sido solamente un 3%, entonces vemos que se está recuperando también esa colocación de nuevos instrumentos. Eso también es sumamente importante, Fernando. Justamente se marcaba el desafío en meses anteriores de incrementar el volumen del mercado primario. ¿Te parece que ese menor volumen que se tenía en meses anteriores responde tal vez a una cuestión cíclica? ¿Había algún tipo de freno para este tipo de emisiones? ¿O cómo analizan justamente ese salto entre la dinámica de meses anteriores y lo que ocurrió en junio? No, sin lugar a dudas, obviamente el conjunto de actores que tienen la posibilidad o la disponibilidad de emitir en el mercado primario ha estado obviamente dubitativo, por lo menos en el primer cuatrimestre, te diría, del año. Recordemos también que un emisor muy importante para el mercado de capitales es siempre el Ministerio de Economía y Finanzas, quien, bueno, bajo los roles que esto tiene y representa, había decidido realizar las últimas subastas a través del Banco Central, como es obviamente de las posibilidades del Ministerio de Economía. Entonces, ese conjunto de situaciones hizo que capaz el mercado primario se haya encontrado un poco rezagado, si lo podemos decir de alguna manera. Pero sí estamos viendo que los demás actores, es decir, los actores sobre todo del sector privado,
están actuando mucho en estos últimos meses a través del mercado de capitales. De hecho, tuvimos un mes de junio caracterizado por emisiones de bonos y de acciones, sobre todo de instituciones financieras. Y bueno, esperamos obviamente que tenemos en perspectiva también muchos nuevos emisores que están capaces en esta situación de estructurar sus paquetes de financiamiento, están asesorándose, entonces creemos que en los próximos meses capaz terminen por realizar nuevas emisiones de instrumentos y bueno, seguir recuperando, como decimos, ese mercado primario que vimos en el mes de junio. En este mercado primario, Fernando, es donde se siente un poco esa ausencia del Ministerio de Economía y Finanzas en términos de emisiones primarias que ahora se están haciendo a través del Banco Central del Paraguay, seguramente. Correcto, sí. Como te decía, dentro de las posibilidades, obviamente, del Ministerio de Economía y Finanzas está la emisión de los bonos y la subasta a través de lo que es el Banco Central. Eh, Independientemente a eso, a mí siempre me gusta aclarar que el mercado secundario de todos esos títulos del Ministerio de Economía, de los bonos del Tesoro, digamos, se sigue negociando de manera bursátil. De hecho, el instrumento de mayor negociación siguen siendo los bonos del Tesoro, porque son el instrumento principalmente utilizado, sobre todo por los inversionistas institucionales, para generar todas sus estructuraciones de cartera y bueno, y les sirve también mucho como un instrumento de referencia y en la generación de liquidez de corto plazo a través de repos. Entonces, la dinámica se sigue manteniendo y por eso también vemos, de hecho, como te digo, un mercado secundario que hoy, a lo que va del año, representa un 93% aproximadamente del total negociado. En el acumulado año que estamos, bueno, ya al cierre del viernes ya estábamos superando los 3.000 millones de dólares en la negociación. De toda esa negociación, 93%, como te digo, en mercado secundario. Entonces, dentro del mercado secundario, los bonos del Tesoro siguen siendo negociados intensamente. Fernando, ¿y cómo avanza la dinámica entre instrumentos en moneda local e instrumentos en moneda extranjera, teniendo en cuenta una cuestión que también ya hablamos en ocasiones anteriores, el tema de que la tasa de política monetaria local estuvo en un proceso de descenso, se estabilizó la tasa de referencia del Banco Central, pero bajó mucho con relación a meses anteriores y por el contrario, la tasa externa muestra una tendencia todavía de mantenimiento a la espera de algún tipo de baja en lo que sería, perdón, la segunda mitad del año 2024. ¿Se nota una mayor dinámica de instrumentos en guaraníes en detrimento de instrumentos en dólares o viceversa? ¿Hay algún tipo de efecto en específico que se esté notando? Lo que observamos nosotros es que durante finales del año pasado, sobre todo el 2023, la cantidad de colocación de instrumentos en moneda extranjera había comenzado una senda alcista, es decir, estábamos ampliando la cantidad de instrumentos en dólares en particular para nuestro mercado. Y durante los últimos meses no cayó eso, pero no siguió creciendo, es decir, tuvimos capaz una dinámica. Yo creo que es una mezcla ahí entre una situación, obviamente, como la que vos bien mencionás, en las diferencias de lo que son las tasas de referencia de cada una de las monedas, eh, pero bueno, también una dinámica, como te decía anteriormente, de un mercado primario un poco más quieto, por así decir, durante la primera mitad del año. De igual manera, nosotros vemos que si analizamos los números de manera anual y los comparamos contra años 2022, 2021, 2020, nosotros vemos que los instrumentos en deuda no, en moneda extranjera vienen creciendo en los últimos años. Es decir, tenemos una relación donde la negociación bursátil entre guaraníes y dólares viene siendo un 60-40 más o menos en lo que es 60%, siendo decía 60% negociación en moneda local y 40% en dólares. Vemos que los actores locales también, sobre todo los del mundo financiero, se sienten por lo general bastante cómodos con la emisión en deuda en dólares porque tienen obviamente la posibilidad de hacer esa colocación también en la misma moneda. Entonces no caen en un riesgo de pérdida por tipo de cambio y no tienen que analizar e internalizar, por así decir, las coberturas de riesgo de tipo de cambio. Entonces, creemos que es un instrumento muy válido que obviamente los actores que tienen las posibilidades y tienen los instrumentos y las gestiones adecuadas para poder hacerlo van a seguir emitiendo en dólares probablemente en este segundo semestre del año.
Fernando, ¿y cómo avanzan los registros de emisiones? Recuerdo que en años anteriores se había tenido muy buenas noticias por ese lado, inclusive niveles récord de inscripción de emisores en la Bolsa de Valores de Asunción. ¿Se sigue manteniendo una dinámica positiva en lo que sería la primera mitad del año 2024? Correcto, nosotros cerramos el año 2023, como bien decís, con un récord en la cantidad de nuevos emisores. Se habían sumado en su momento 19 nuevos emisores durante el año 2023. Este año, en esta primera mitad, llevamos una inscripción de 7 nuevos emisores ya registrados y en condiciones de hacer emisiones. Y tenemos otras 5 empresas que se encuentran ahora mismo en proceso de registro, ya sea en la Superintendencia de Valores o en la Bolsa de Valores. Entonces, creemos también que este conjunto de actores nuevos va a seguir dinamizando todo, sobre todo ese mercado primario, como te contaba antes. Y aparte tenemos la característica también de que tenemos siempre emisores que ya estaban registrados, que están constantemente renovando sus programas de emisión global para realizar nuevas emisiones dentro de los programas que ya tienen o incluso ampliando a nuevos programas. Entonces, creemos que vamos a tener durante el segundo semestre ciertos emisores de referencia también que habían actuado durante los últimos años en el mercado y que ahora van a estar probablemente renovando sus programas de emisión para emitir nueva deuda. Estos nuevos emisores, Fernando, son diversos, por decirlo de alguna manera, responden o forman parte de diferentes sectores económicos. No es que solamente se abarca a un tipo de sector dentro de lo que serían estos nuevos actores que podrían eventualmente participar de emisiones de bolsa. Correcto, tenemos dentro de la lista de emisores de las empresas que ya están registradas hoy en día, tenemos empresas del rubro de transporte fluviales, tenemos empresas del sector del agro, tenemos empresas del sector, eh, bueno, del sector financiero ya es casi normal prácticamente que sean partícipes del mercado de capitales, pero la diversidad obviamente que siempre decimos y la versatilidad de los instrumentos bursátiles obviamente hace que los participantes de todo tipo de sectores tengan un muy buen espacio y un muy buen escenario para venir a estructurar sus planes y sus estructuras de financiamiento en el mercado de capitales. Entonces, vemos siempre una diversidad muy amplia y bueno, esperemos que esa diversidad se mantenga porque también le permite al inversionista tener una cartera diversificada en todo tipo de instrumentos. Tenemos instrumentos extremadamente conservadores, como siempre decimos, y tenemos instrumentos también un poco más arriesgados que obviamente también ofrecen una solución a los inversionistas que son un poco más, que tienen una versión al riesgo un poco más alta.